Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. La OPEP, que reúne a las 12 naciones más productoras de petróleo del mundo, decidió hoy rechazar la propuesta venezolana de reducir la producción mundial y mantener la producción actual, que es de 30 millones de barriles diarios. Nuestro invitado, por esta razón, el doctor Francisco Lloreda, ministro de Estado y presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Su opinión, doctor Lloreda. David, era previsible esta decisión por parte de la OPEP, porque lo que está en juego realmente es quién continúa liderando el mercado petrolero en el mundo. En este momento, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una serie de países que empiezan a ser productores importantes, caso de los Estados Unidos. Y Estados Unidos está a pocos años de ser autosuficiente en materia petrolera. Entonces, aquellos países que durante décadas han sido los que lideran el mercado petrolero y los que le exportan petróleo a los Estados Unidos, pues en el fondo no quieren que Estados Unidos sea autosuficiente. Entonces, al propiciar una caída en los precios internacionales del petróleo, en parte lo que están buscando es que no sea rentable para muchas compañías en Estados Unidos y en otros países, básicamente ir a buscar petróleo en lo que llamamos yacimientos no convencionales a través de fracking. Esta es una de las explicaciones. Y lo que Venezuela y otros países le estaban pidiendo a la OPEP era recortar su producción, que es hoy día de 30 millones de barriles diarios, para ver si eso permitía incrementar el precio del barril para que eso no los impacte fiscalmente al interior del país. Pero entonces, doctor Lloreda, en las reglas del mercado, cuando se reduce la oferta, automáticamente suben los precios. ¿Por qué la OPEP hizo lo contrario? No, precisamente lo que la OPEP no quiso hacer fue a recortar la oferta para que subieran los precios. Que es la propuesta de Venezuela. Claro, entonces al dejar la misma producción más la producción de otros países, entonces el precio no sube, sino que tiende a bajar y en un momento a otro pues se va a estabilizar, pero a la baja. Pues ¿cómo tiende a bajar? Hoy mismo, una hora después del anuncio de la OPEP, el petróleo que estaba a 73 ayer. Así es. Se derrumbó a 69. Y el pronóstico de Standard & Poor's es que baja a $60 por barril diario el año entrante. Las distintas análisis sugieren que luego de esta decisión de la OPEP vamos a tener unos precios entre el 60, 65, 75 en el próximo año. 60. También existe algo también de especulación en el tema de los precios. Entonces es importante aguardar a que el mercado se termine estabilizando. Pero lo que sí es cierto es que con esta decisión de la OPEP, que produce una tercera parte del petróleo que el mundo está demandando, que se consume, entonces lo cierto es que los precios van a continuar siendo bajos comparativamente a lo que teníamos, y esto pues por supuesto impacta a los países, impacta a las industrias, como es el caso colombiano. Pero a ver, sobre el tema del caso colombiano, el ministro de Hacienda nos dijo hace un par de semanas que no habrá impacto sobre Colombia porque había primero que mirar si era un efecto coyuntural el del descenso del petróleo o era una situación permanente. Queda claro que no fue coyuntural. La impresión que tenemos es que no va a ser coyuntural. Además, por lo que le indico, aquí en el fondo hay una lucha de titanes. Y por eso pues hay un impacto previsible sobre las finanzas públicas. Me interrumpí, perdón. Luchas de titanes entre quién y quién. Principalmente entre los países árabes y aquellos países que quieren producir más petróleo, como Estados Unidos y como es el caso de Colombia, a través de yacimientos no convencionales. ¿Pero qué fue lo que hizo finalmente Estados Unidos para que llegara ya a ser prácticamente autosuficiente y suspender la importación de petróleo, que fue lo que ocasionó el derrumbe?
Existen, en términos generales, dos tipos de yacimientos. Los convencionales, y es básicamente cuando uno, luego de hacer una labor de estudios geológicos, de sísmica, hace una perforación, encuentra el petróleo en reservorios, como acumulado. Ese petróleo es un petróleo yamit que ha migrado durante millones de años desde la roca que lo produce, que está mucho más abajo. Ese petróleo migró porque esa roca que hay mucho más abajo es porosa, entonces migró el petróleo. En Estados Unidos no son muchos los yacimientos de ese tipo, como es el caso colombiano. Entonces los yacimientos no convencionales es cuando uno toma la decisión de ir mucho más abajo, directamente hasta la roca que tiene ese petróleo, pero que está atrapado, y a través del fracturamiento logra liberarlo. Estados Unidos, durante décadas, es más, de pronto más de 100 años, su gran aspiración ha sido ser autosuficiente en materia energética. Ya lo logró en gas, quiere lograrlo en petróleo. ¿Y cómo lo está logrando? Encontrando gas y petróleo en yacimientos no convencionales. Y eso es lo que está precipitando la caída del precio. Eso contribuye, ¿por qué? Porque existe entonces una mayor producción. Estados Unidos demanda más o menos 22 millones de barriles diarios y está dejando y va a dejarle de comprar petróleo a los países árabes. Entonces, en el fondo, ¿qué ocurre? Como el buscar petróleo y sacarlo en yacimientos no convencionales puede ser hasta el doble de costoso de los convencionales, un poco la caída en precios lo que está buscando es que no sea rentable para muchas compañías en Estados Unidos sacar ese petróleo para que Estados Unidos no avance en su propósito de ser autosuficiente y los países del OPEC continúen siendo los principales que ofertan petróleo, en especial a Estados Unidos. Mire, doctor Lloreda, ¿qué quiere decir esto? Es una buena decisión, comentó el ministro de Petróleos de Ecuador, y lo calificó así porque se refería a la competencia que ha creado el petróleo de esquisto. Los esquistos son el tipo de roca donde está el petróleo atrapado, que es básicamente al que yo me refería de yacimientos no convencionales, que es cuando uno va hasta la roca donde está el petróleo en su materia prima, que no logró migrar, no logró salirse a pozos convencionales, sino que se quedó allá abajo. Es un poco lo que está haciendo Colombia. Ya en Colombia nosotros tenemos unas reservas muy precarias de petróleo, 2.450 millones de barriles. A 1 millón de barriles diarios, que es la meta, y yo creo que se puede alcanzar. Eso significa que en 6 años y medio... Pero estamos en 1 millón. Sí, estamos más o menos. Eso significa que vamos a estar al final, en 6 o 7 años se acaban las reservas de petróleo. ¿Dónde tenemos nosotros posibilidades? Uno, sí es cierto, en campos convencionales, costa afuera, en recobro de campos maduros que tenemos, y hay muchas compañías haciéndolo, pero también en yacimientos no convencionales. Los estimativos nos indican que podemos tener entre 3.000 millones de barriles e incluso 10.000 millones en yacimientos no convencionales, es decir, igual o más de las reservas que hoy día tenemos. Similar le pasa a Estados Unidos, a Canadá, a Argentina, a muchos países que han entendido que pueden bajar hasta la roca madre y pueden, a través de la estimulación hidráulica, sacar ese petróleo. Entonces, en resumen y finalmente, doctor Lloreda, la medida que tomó hoy la OPEP de mantener la producción actual de 30 millones de barriles diarios, ¿afecta o no afecta a Colombia? Claro que la afecta. De distintas maneras. Afecta a las empresas en Colombia. Para mal. Para mal. Afecta a las empresas, lo uno porque con un precio bajo y a la baja, entonces las empresas tienen que ser, pues lo primero, apretarse en costos, lo segundo, ser más selectivas en qué invierten. La tendencia de algunas es de esperar, va a ser en invertir en seguir produciendo en lugar de hacer exploración, cuando lo que queremos y necesitamos para incrementar reservas es duplicar la exploración en Colombia. Y es costoso. Entonces, eso no es una buena noticia. Y por otro lado, pues impacta las finanzas públicas. Si el precio del barril termina en 73 o si baja mucho más, impacta de manera distinta las finanzas del Estado. Le cuento cómo. Por cada dólar que cae el precio del barril, son 400.000 millones de pesos menos que le ingresa al Estado. ¿Por qué? Porque esta es la principal industria que le aporta ingresos al país. Dicho de otra manera, si el barril se termina situando en 73 pesos, eso va a significar
podría significar un hueco, si se mantiene durante un año, de un poco más de 6 o 7 billones de pesos. Y si el barril cae un poco más y se sitúa en 65, eso va a significar un hueco mucho mayor, casi de otra reforma tributaria, 12 billones de pesos. Pero esto me lleva a un punto que es fundamental. La reforma tributaria. Claro. Perdón. Como ya no tenemos tiempo porque Mauricio me está pidiendo campo, dejamos el tema de la reforma tributaria, doctor Lloreda, si usted acepta, para el próximo lunes. Perfecto, pero le doy una pincelada. Una pincelada. El mejor negocio fiscal para Colombia es invertir en esta industria. Fíjese lo siguiente. Por cada 100.000 barriles son 3 billones de pesos más para el Estado. Para el lunes. La reforma tributaria, el impacto, la que aprobó ayer en las comisiones terceras del Congreso, y el impacto sobre la industria petrolera, para el próximo lunes con el doctor Francisco Lloreda, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. ¿Está bien? Perfecto, Yamil, muchas gracias. Los esperamos el lunes. Doctor Lloreda, muchas gracias. Inmediatamente después de comerciales, Mauricio Gómez.